Buenas noches a todos, Hola, muchachos. profesor, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar, muchachos. Vamos a compartir la pantalla y avísenme, por favor, si esto es lo que quedó de tarea, que yo espero que hayan podido resolver sin problema. Me avisan, por favor, si esto es lo que dejamos, ¿eh? ¿Sí esto es lo que dejamos, muchachos, de tarea? Sí. Sí. De acuerdo. Entonces, en el circuito se ven, muchachos, tres fuentes de corriente, por lo que aquí yo puedo observar, son tres fuentes de corriente. O más bien, esta que está aquí abajo, al parecer es una fuente de tensión, por lo que aquí estoy viendo en los resultados. Esta es una fuente de tensión y este y esta son fuentes de corriente, por lo que puedo decir, son fuentes de corriente. Son fuentes de corriente las que tienen una palomita y una fuente de tensión, la que tiene una palomita en color amarillo. Entonces, el problema dice, muchachos, que encontremos las ecuaciones diferenciales para cada uno de los elementos y establezcamos la ley de Kirchhoff para el circuito mostrado. Entonces, aquí sería, muchachos, ¿cuántos elementos podemos ver aquí? 6. Habíamos comentado que tendríamos, digamos, 6. y lo voy a orientar hacia abajo. Entonces, aquí le vamos a poner el número 1. Este sería el número 2 y lo estoy orientando de izquierda a derecha. Este sería el número 3. Aquí tenemos un cuarto elemento, y digo tenemos un cuarto elemento, muchachos, porque se repite junto con este. Por eso es que tenemos que verlo de forma independiente. Entonces sería el cuarto elemento. Este que está aquí sería el quinto elemento. Y después aquí tendríamos un elemento número 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría el circuito? Hablábamos de cuántas mallas teníamos. Entonces, en el primer elemento lo voy a poner aquí con azul. Sería este que está aquí. Este sería el primer elemento. Luego sería este que está acá. Sería el segundo elemento. Luego, este tercero sería hacia acá. Este es el tercero. Este de acá sería el número 5. Y luego acá tenemos uno repetido, ¿no? La bobina sería el número 4. Y aquí tendríamos el último, un segundo, el 6. Díganme. Creo que en el ejercicio que nos dejó, el 6 iba en el 5 y el 5 iba en el 6. Ok, está bien. No hay problema, lo podemos cambiar. Eso no afecta realmente. Entonces, en el de la derecha le ponemos 5. Sí. Y aquí 6. Sí, Entonces correcto. tenemos 2 mallas, ¿no? ¿Cuántos nodos tenemos? ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos un nodo. 6, ¿no? 6 nodos. 2 nodos. 3 nodos. 3 nodos, 1 base. El nodo número 4. Y el nodo base 2, ¿no? Listo. Entonces ya con eso, digamos, terminaríamos y vamos a orientar en el sentido de las manecillas del reloj para que nosotros tengamos o podamos encontrar la ley de Kirchhoff de tensión y las de corriente. Entonces, podemos empezar si quieren con los nodos. Entonces, en este caso, el nodo 1 sería en este caso
I1 positivo más I2 positivo, y esto es igual a 0 por ley de Kirchhoff de corriente. ¿Sale? Nodo 2. Nodo 2. En el nodo 2 tendríamos que sería menos I2. Menos I2 porque está entrando al nodo 2. Más I3 más I4. Y se acabó, ¿no? Luego el nodo 3 lo voy a poner por acá. Nodo 3 romano. El nodo 3 romano está en donde? En la parte inferior. Entonces ahí pues estoy viendo que es menos I3 menos I4 más I6. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Y luego en 4, en el nodo 4 tendríamos, ya muy sencillo, en este caso sería más I5. Y esto sería igual a 0. Más I5 igual a 0. Entonces, siempre en las leyes de Kirchhoff de tensión o de corriente, pues la expresión se debe de igualar a 0. Ahora, ¿cuánto valen esas corrientes? Es lo que en este momento vamos a determinar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí, muchachos, tienen alguna duda? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profesor. No. Creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, voy a pasar a borrar lo que hicimos de los nodos para saber cuánto vale la corriente del elemento 1, la del 2, la del 3, la del 4, el 5 y, por supuesto, el elemento número 6. Entonces, vamos a empezar con el elemento... bueno, antes de eso puedo establecer también la ley de Kirchhoff de tensión. Voy a borrar esta parte. Ahora voy con la ley de Kirchhoff de tensión, si ustedes me lo permiten. Sería aquí la ley de Kirchhoff de tensión. Pues ya estaría más sencillo porque tenemos en este caso dos mallas. Entonces aquí por lo que yo puedo ver sería menos B1 debido al elemento 1 más B2 más B2 más B3 más B6 y todo esto sería igual con 0. Tengo 4 elementos. ¿Vale? Ya terminé ahí. Vamos con la ley de, esto es malla 1, ¿no? Esto es malla 1. Vamos con la ley de Kirchhoff de tensión de la malla 2. Que también es muy sencilla. Entonces aquí nada más tendríamos más B4 menos B3. Y esto es igual con 0. Ya terminé. Entonces, ¿cuánto valen mis corrientes? Es lo que me interesa porque los elementos están en paralelo y la tensión que hay en cada uno de ellos pues va a ser la misma. Va en este caso a ser la misma, ¿no? En cada uno de esos elementos. Aquí lo que interesa son las corrientes porque los elementos están en paralelo. Eso es lo que realmente interesa. Entonces, vamos a ver en este caso cuánto vale I1. ¿Cuánto vale I1? Entonces, vamos a borrar lo que ya no nos sirve. Y vamos a encontrar en este caso I1. ¿Sale? Entonces, I1 a que es igual. En este caso sería G, que es la conductancia, por B1 más C por la derivada de B1, por supuesto, en dt. Y es G1 y es C1 porque es el elemento 1. Luego aquí viene lo interesante, más, en este caso sería pues la propia, la gamma 1,1 por la integral de la tensión en B1 en dt, más, pues por orden, ¿no? La gamma 1,2 por la integral de B2 en dt. Más quién, pues el elemento, fíjense que el elemento 1 no está acoplado con el 3. Si estuviera acoplado, aparecería esta rayita. De hecho, en el ejercicio sí venía. ¿Sí lo pusimos en el ejercicio? Así es. Sí. Bueno, pues qué bueno que lo pusimos para que ahorita ustedes se den cuenta que el elemento 1 en este ejercicio particular
está acoplado con el elemento 2 y con el elemento, en este caso, el 5. ¿Ok? El 5, el 3 no existe, pero bueno, ya que me dijeron que sí existía, como lo pusimos, pues bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? Entonces sería la gama 1, 3, eso me quedó muy feo. La gama 1, 3 por la integral de B3 en DT. Y ya no hay más acoplamientos, es el 2, el 3 y en este caso el elemento 5, ¿no? Más, me faltaba 1, más la gama 1,5 del elemento 5 de la integral de B5 en DT. Ahí está, la integral de B5 en DT. Entonces es la propia más 1, 2, 3 acoplamientos que existen. ¿Sí está claro? Y ya se acabó. Ahí ya no hay más nada que hacer. Profe, Sí, dígame. como pregunta, entonces aquí, por ejemplo, usted estaba marcando las líneas en las cuales estaban acopladas. Si, por ejemplo, aquí en la segunda ya no tenemos acoplamiento en medio, entonces significa de que en este caso no incluiremos la de la tensión de 5. La tensión de 5, pues aquí está, ¿no? Aquí está. Sí, pero me refiero cuando hagamos el de la corriente 2, el de I2, entonces ya no El de tenemos. la corriente 2, el de la corriente 2, pues nada más está acoplado por lo que se ve, nada más con el 1 y con el 3. Ah, ok, vale, vale. Ya con el 5, pues ya no tiene, a menos que, hagamos esto. Ah, vale, Ahí, vale. ahí sí ya, pero la realidad es que no es así. Entonces, quiero respetar el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, ustedes pueden darse cuenta que en el ejercicio anterior, pues no tenía esta, ¿no? Esta no la teníamos, a ver, esta no estaba, pero ahorita ustedes me dijeron que sí la teníamos, pues bueno, pues se la ponemos y eso hace que incluyamos al gamma 1, 3. Ahora, todo esto no es igual a 0, no es igual a 0, es lo que vale la corriente. ¿Cuál es la aportación de cada uno de estos elementos? ¿Quién sabe? Pero no es igual a 0, no es igual a 0, solamente se igualan las expresiones a 0 en las leyes de Kirchhoff de corriente y de tensión. Entonces vamos con la I2, si les parece. Voy a borrar la parte de aquí arriba para que podamos nosotros trabajar con la I2. Entonces vamos a trabajar con la I2. Ahí está, I2 a quién es igual. Entonces, despotriquen. Más o menos la corriente de la fuente de corriente. Es menos. Más G2 por B2. Entonces, B2, le dejamos a la corriente de la fuente de corriente, le dejamos en este caso, muchachos, más o le dejamos el menos. Menos. El más. El más, es el más. El más, profe. Le dejamos el más. Le dejamos el más. Porque la corriente está saliendo por la flecha y nosotros estamos orientando en ese mismo sentido. Si estuviéramos hablando de potenciales, sería menos la tensión de la fuente de corriente. Pero estamos hablando de corrientes, entonces eso es positivo. Más G2 por B2. Luego vemos que el elemento 2 está acoplado con el 1, entonces pues vamos a ponerlo en orden. Más la gama 2, 1, porque estamos hablando del elemento 2 y está acoplado con el 1 por la integral de la tensión B1 en DT. Luego ahora sí, la propia, la gama 2, 2 por la integral de B2 en DT. Luego veo que está acoplado con el elemento 3 más gamma 2, 3, este sería el orden de B1 en DT. Entonces, pues yo creo que ahí ya terminamos, porque nada más son dos acoplamientos más el propio, ¿no? Ahí ya se acabó la corriente 2. Ahí ya se acabó. Podemos ir entonces con el elemento 3. El elemento 3 está formado solamente por estos dos elementos.
El elemento 4 nada más es 1. Entonces vamos a poner el elemento 3. Aquí voy a borrar lo que es lo que había puesto anteriormente y vamos a ponerle el elemento 3. ¿Vale? Entonces la I3 aquí va a ser igual I3. Sería la gamma. Hijo, está acoplada con 1. Con el 1 está acoplado aquí, mire. Entonces sería gamma 3, 1, ¿no? Por B1 por DT. ¿Qué seguiría, muchachos? Más gamma 3, 2, integral de B2. A ver, un segundo que alguien ahí quiere entrar. Hay que llegar temprano, muchachos. Listo. Sale. Muy bien. Entonces, antes de la interrupción en que estábamos, ¿sería quién? ¿Más quién? Más la gamma. Más Sí. gamma 3, 2. Estoy hablando del Con elemento integral. 3 y está acoplado con el elemento 2 de la integral de B2 en DT más la propia, ¿no? Pues vean la importancia de ponerlo en el orden correcto. Entonces, el elemento 3 está acoplado con el 1, con el 2, la propia. Ay, me falta con el 5, ¿no? Sí. Ese sí, miren, ese sí alcanzó boleto con el 5. La gamma 3,5 por la integral de B5 en DT. Ya terminé con la I3. Ahora vamos con la 4, ¿no? Vamos con la corriente 4. Pues si están de acuerdo, vamos con la corriente 4. Y faltó algo, muchachos, faltó algo. A ver, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, faltó algo. Nadie dijo nada. G3 por B3. Ahí nadie dijo nada, pero faltó eso, ¿no? Entonces, si falta eso, ya está todo mal. ¿Sí están de acuerdo que había faltado ese? Sí. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el elemento 4. Nada más que aquí me deje a mí borrar. Ya me dejó borrar. Muy bien. Entonces, vámonos con el elemento número 4. Entonces, el elemento, la corriente 4 va a ser igual a ¿quién? En este caso, gamma 4. 4 por la integral de B4 en DT más la gamma 4,6 por la integral de B6 en DT y ya terminé. Ya se terminó. Ahora necesito espacio para la corriente 5. Para la corriente 5. Entonces lo voy a hacer en la parte superior izquierda. ¿Se puede borrar la parte superior izquierda? Sí. De acuerdo, entonces borremos la parte superior izquierda entonces. Un segundo, por favor. Sí, dígame. Nada más sería que aquí el elemento 5 lo invertimos por el 6 y aquí no lo hemos invertido. Pues hace rato les pregunté y me dijeron que así estaba bien el orden. A ver, ¿cómo lo pusimos en el de tarea? O sea, el caso es lo mismo, pero ¿cómo lo hicieron de tarea? Sí, de hecho es lo mismo, pero el 5 estaba en el 6 y el 6 estaba en el 5. Hace rato me dijeron lo contrario. No, de hecho sí lo puso, pero nada más en el diagrama donde veíamos las componentes. Pero La de las corrientes. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo lo dejo? Porque si es así, pues ya se alteró todo. O pues nada Ya más nosotros le cambiamos, en vez de 5, le cambiamos a 6 en lo que sea. Sí, pues es lo que deben de hacer. Sí. O sea, Y ya gamma no sería 4, 6, sería 4, 5 y ya. Sí, y ya así con todo lo demás. bueno, entonces, ¿le puedo seguir así? Sí, eso está bien. Sí, está bien. De acuerdo. Entonces, vamos a hacer la corriente 5 y me falta la 6. Entonces, aquí o sea, no importa cómo ustedes lo hagan, muchachos. No importa cómo lo hagan, el propósito es que lo hagan bien. Ese es
Al fin y al cabo, esa es la intención. Entonces, vámonos con I5. I5. Hace rato les pregunté y lo tuve que cambiar. Pues nadie dijo nada. Entonces, bueno, me dijeron, hay que cambiarlo. Bueno, ya lo cambié. Entonces ahora aparece otra persona y me dice, no, no, estaba bien. No, ya. Ya, ya lo dejamos así. Pero es lo mismo, no pasa nada. Entonces aquí sería más menos Sería menos. la corriente de la fuente de tensión más C por la derivada, en este caso del condensador 5, por DT. Sería de la tensión 5, profesor. De la tensión 5. Sale, ahí está ya. En la derivada, es que le puso condensador 5. Lo ponemos acá. Está bien, aceptada la corrección. Ahí está. ¿Sale? Y luego vámonos con las gamas, ¿no? Pues vamos en orden. Profe, ¿en el de 5 es una resistencia o es un capacitor? Pues este se parece a un capacitor, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Pues sí, no sé en qué está pensando. Sí, no, es que yo acá el detalle estoy viendo de que el 5 es el del 6. Entonces, pues me confundí, pero sí, está bien. Sí, nada más cámbienlo, pues. O sea, repito, cuando inicié la clase, lo había puesto como ahorita ustedes quieren. Entonces alguien me dijo, no, no, al revés. Ah, bueno, ya lo cambié al revés, nadie dijo nada. Entonces ahorita pues ya se quedó así. Está bien, nada más. Dale, gama 5. ¿Gama 5 qué? Por orden, ¿no? Gama 5.1, ¿no? Sale, ahí está, 5.1. Luego, no está acoplado lamentablemente con el 2, pero sí con el 3. Qué feo 3. Y luego, La propia. nada más la propia y ya terminamos, ¿no? Sale, ahí ya terminamos. Ahora nada más definamos si es más o menos la corriente de la fuente de tensión. Más. Más, ¿verdad? Le dejamos más. Más la corriente de la fuente de tensión. Ahora vamos con el elemento 6. El elemento 6 lo vamos a poner aquí. Vamos a poner en la parte inferior derecha. El elemento 6. Y no, reitero, una vez más se los digo, no es igual a 0. Esto es lo que vale la corriente. Entonces, para este caso le vamos a poner, por ejemplo, gamma 6,4. Gamma 6,4 por la tensión de 4 en dt más gamma 6,6 por la integral de B6 en dt. Más menos la corriente de la fuente de corriente número 6. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? El más. Le dejamos el más. Porque la corriente está saliendo en la misma dirección. Si fuera potencial, si fuera ley de Kirchhoff de tensión, o en este caso tensión ahí, sería en este caso menos la tensión de la fuente de corriente. Pero estoy hablando de corrientes. Entonces, de esa manera es como se resolvería el ejercicio, muchachos. No hay más vuelta de hoja. ¿De acuerdo? Así es como lo resolveríamos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, reclamos, muchachos, de aquí de esto? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del calendario escolar? ¿Cuándo salimos de vacaciones? Disculpe, profesor. Sí. Es el 23. ¿No faltó la resistencia del elemento 6, de la corriente 6? Del elemento 6. Sí, claro, sí faltó, fíjense. Sí faltó. Entonces sería
G6. G6 por B6. Sí, correcto, sí había faltado. Sí había faltado un elemento. Toda la razón. Muy bien, entonces, de acuerdo al calendario, ¿cuándo salimos, muchachos? ¿Cuándo salimos de vacaciones? Y regresamos. El 7. El El 7 de 7. enero. Ok. Bueno, entonces, aquí la propuesta, muchachos. ¿Qué van a hacer en vacaciones? Serie. Vamos a poner así, no sé. Conectado aquí otro resistor, otra bobina, otro inductor, qué sé yo. Y luego tenemos elementos tipo paralelo, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, esto se representa con ecuaciones íntegro-diferenciales, con las leyes de Kirchhoff. Esto así funciona. Pero el objetivo del curso, muchachos, es que cuando yo ponga un instrumento de medición como un voltmetro, el voltmetro, o en este caso el amperímetro, que yo ponga para calcular la corriente en este inductor o calcular el potencial en este punto, en estos dos puntos, o calcular el potencial, digamos, de aquí hasta acá, un voltmetro ahí o un amperímetro aquí, qué sé yo. Todos los instrumentos de medición, pues me dan un número. O estos serían volts, ¿no? O me pueden dar lo siguiente, ¿no? Voy a poner digital para que esto se aprecie. Son ceros, pero me están quedando bien feos. Bueno, total, ¿no? 0.03 miliamperes, ¿no? Ya, más fácil, ¿no? Lo quería poner en digital, pero no me sale. Hoy no es mi día. Entonces, finalmente, muchachos, los instrumentos de medición me van a dar una medición en números. Nunca me van a dar todas las ecuaciones integro-diferenciales que acabamos de revisar, que ustedes ya aprendieron. Sí, efectivamente tiene que hacerse todo eso para que al final del camino me dé un número, tanto en tensión como corriente, y ese es precisamente el objetivo del curso. Entonces, ahorita solamente hemos visto la parte de la teoría, pero debemos de encontrar una forma de que todas esas ecuaciones diferenciales e integro-diferenciales que acabamos de ver se conviertan finalmente en un número, porque el instrumento de medición es lo que físicamente me va a dar. El instrumento de medición, muchachos, físicamente me va a dar al final del camino un número, y ese es el que tenemos que encontrar. Entonces, vamos a aplicar igual las leyes de Kirchhoff, vamos a aplicar igual para tensión, para corriente, pero ahora sí vamos a encontrar físicamente un número. Si lo hacemos tal como lo estamos proponiendo, tenemos que hacer un montón de derivadas, un montón de integrales, o en el peor de los casos tenemos que resolver la ecuación diferencial de cada uno de esos circuitos, y eso es sumamente complicado. Más bien corrijo, es complejo, pero no complicado. Es complejo porque hay que hacer mucha talacha. En el curso número 3 sí se va a tener que hacer. Entonces, una herramienta poderosa para poder resolver una ecuación de ese tipo, pues es precisamente la transformada de Laplace, donde vamos a ver inclusive condiciones iniciales que tienen los elementos. Vamos a ver